¿Y si te dijera que uno de los textos más conocidos de la Biblia esconde un secreto capaz de transformar tu forma de ver la vida? No es exageración. Es posible que hayas escuchado el Salmo 23 decenas de veces, quizá lo repites de memoria en momentos difíciles, pero ¿alguna vez te detuviste a meditar en la profundidad de cada palabra que lo compone? Lo que parece ser un simple poema reconfortante es en realidad una revelación viva, una guía espiritual que ha sostenido generaciones y que puede hoy hablar directamente a tu corazón. Vivimos tiempos de agitación interior. La ansiedad, los miedos y la incertidumbre se han vuelto parte del paisaje diario. Muchas veces sentimos que caminamos solos, cargando más de lo que podemos soportar. Pero este salmo no fue escrito desde una torre de paz, sino desde el campo de batalla de la vida, por un hombre que conocía el dolor, el peligro y la traición. David no nos comparte una teoría teológica, sino una experiencia profunda con el Dios vivo. Cada versículo es un testimonio de su fidelidad, de su cuidado, de su presencia constante incluso cuando todo parece desmoronarse. Y tal vez, sin saber, era justamente eso lo que tu alma necesitaba hoy, una señal, una palabra, una certeza. Porque lo que David descubrió no fue solo para él. Es también para ti. En los próximos minutos vamos a caminar por este salmo verso a verso, con un nuevo enfoque, con ojos abiertos al significado espiritual que muchas veces pasa desapercibido. Lo que vas a descubrir no es solo inspiración, es dirección. Es promesa. Es la voz de un pastor que sigue llamando a sus ovejas por nombre, incluso en medio del ruido. El Señor es mi pastor. Con estas 5 palabras, David nos entrega una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. No dice que el Señor es un pastor. Tampoco afirma que es el pastor de todos. Él dice, es mi pastor. Hay algo profundamente íntimo en esa afirmación, una revelación que nace no de la teoría, sino del encuentro real con un Dios que no guía a multitudes desde lejos, sino que cuida personalmente a cada uno de los suyos, como un pastor que conoce a sus ovejas por nombre, que las llama una por una, que camina delante de ellas y no las abandona, incluso cuando se desvían o se debilitan. Para comprender cuán profunda es esta imagen, necesitamos recordar quién era David antes de ser rey. Fue un pastor de ovejas. Su vida estaba dedicada a cuidar, alimentar, proteger y velar por animales frágiles, indefensos, fácilmente asustados y que no sobrevivirían sin alguien que los conduzca. Él sabía exactamente lo que implicaba ser pastor, horas solitarias vigilando, noches en vela, peleas contra lobos y leones, heridas por defender a los suyos. Y es desde esa experiencia que él declara, así como yo cuidaba a mis ovejas, así Dios cuida de mí y cuida de ti. Porque si el Señor es nuestro pastor, entonces nosotros somos sus ovejas. Y una oveja, por sí sola, no sabe hacia dónde ir. No sabe cómo protegerse. No distingue el buen camino del peligroso. No encuentra agua por sí misma. Solo confía. Y eso es lo que se nos invita a hacer, confiar. Pero no se trata de una fe ciega. Se trata de una confianza nacida del conocimiento de quién es aquel que nos guía. Un pastor que no abandona al herido, que carga al débil sobre sus hombros, que busca al que se ha perdido, que conoce cada temor oculto, cada pensamiento que no dijimos a nadie, cada lágrima que aún no ha caído. Y si Él es verdaderamente nuestro pastor, entonces podemos descansar. Porque eleva el alma saber que no somos nosotros quienes controlamos todo, sino que somos guiados por aquel que ve más allá, que conoce el camino y que promete conducirnos no hacia cualquier lugar, sino hacia lugares de provisión, seguridad y propósito. Cuando David declara nada me faltará, no está hablando desde un trono rodeado de riquezas, sino desde una vida marcada por la lucha, la espera, el dolor y la fidelidad de Dios. Él no dice tendré todo lo que deseo, sino algo más profundo y eterno, no me faltará lo esencial. No me faltará lo que realmente necesito para caminar, para permanecer de pie, para cumplir el propósito divino en cada etapa de mi vida. Esta declaración no nace de una mente optimista, sino de un corazón que ha sido sustentado en el desierto. Porque cuando Dios es tu pastor, tu provisión no depende de circunstancias, salarios o posibilidades humanas. Depende de su fidelidad. David conocía esto de forma práctica. Vivió años huyendo por su vida, durmiendo en cuevas, escondiéndose en el desierto, rodeado de peligros.
Y aún allí, jamás le faltó lo necesario. En uno de los momentos más críticos, cuando él y sus hombres estaban hambrientos y agotados, Dios usó a un sacerdote para darle los panes consagrados del templo, algo que parecía imposible. Pero cuando Dios guía, también provee. Cuando Dios llama, también respalda. Siempre. Nada me faltará va más allá de lo material. Porque la mayor necesidad del ser humano no es comida ni abrigo, es paz. Es dirección. Es saber que no estamos solos. ¿Cuántas personas viven rodeadas de lujos pero sienten un vacío inexplicable? ¿Cuántos tienen todo y, sin embargo, no encuentran descanso interior? La provisión de Dios alcanza nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Él provee sabiduría cuando no sabemos qué decidir. Él provee consuelo cuando no quedan palabras. Él provee fortaleza cuando sentimos que ya no podemos continuar. Y lo más extraordinario es que esta provisión siempre llega a tiempo. No antes, no después. En el momento exacto. Quizá ahora mismo estás luchando con una necesidad urgente, con una preocupación que te roba el sueño. Tal vez te preguntas cómo vas a salir de esa situación que parece no tener salida. Pero si el Señor es tu pastor, entonces esta promesa también es para ti, nada te faltará. Él ya conoce tu mañana. Él ya vio el problema. Y Él ya preparó la respuesta. Descansar en esa verdad es dejar de correr tras soluciones humanas y empezar a confiar en el Dios que nunca falla. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Esta imagen que David nos presenta no es una metáfora lejana, sino una promesa viva para el alma cansada. Piensa en una oveja echada sobre la hierba fresca, sin miedo, sin hambre, sin sobresaltos. Esa escena no ocurre si hay amenaza, ruido o incertidumbre. Solo una oveja que se siente segura, alimentada y protegida puede descansar. Así también funciona nuestro espíritu, solo reposa cuando sabe que está en manos de alguien confiable, alguien que lo sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. David no escribió estas palabras desde la tranquilidad de un palacio, sino desde la experiencia de quien fue perseguido, traicionado, herido, y aún así, supo lo que era descansar en Dios. Porque el descanso del que habla este salmo no es ausencia de problemas, sino presencia de confianza. Es esa paz que no depende de las circunstancias, sino que brota de saber quién nos guía. Mientras corremos, planificamos y nos angustiamos, el pastor nos llama suavemente a sentarnos, a dejar de pelear con nuestras propias fuerzas, a rendir el control y confiar en que Él sabe lo que hace. Y hay un detalle poderoso, David no dice yo me acuesto, sino Él me hace descansar. Porque muchas veces, incluso sabiendo que necesitamos parar, seguimos intentando manejar todo. Seguimos ansiosos, inquietos, agotados. Pero el buen pastor sabe cuando necesitamos detenernos, cerrar los ojos espirituales por un momento y simplemente respirar en su presencia. Nos guía a aguas tranquilas, lejos del ruido que contamina la mente, lejos del temor que paraliza el corazón, lejos del caos que el mundo genera. Ahí, en ese lugar, Él renueva nuestras fuerzas. Las aguas tranquilas representan más que paz emocional. Simbolizan comunión, claridad, revelación. Representan el momento en que dejamos de hablar para comenzar a escuchar. En medio del cansancio diario, el pastor nos invita a beber de su presencia. Y cuando lo hacemos, todo cambia. Porque lo que antes nos angustiaba pierde poder. Lo que antes nos agotaba deja de tener dominio sobre nosotros. En ese descanso, aprendemos a ver con nuevos ojos. Aprendemos que no estamos solos. Que no necesitamos correr más. Que en Él podemos simplemente ser. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta frase ha sido repetida por generaciones en momentos de dolor, pérdida y oscuridad. Y sin embargo, su poder no radica en la poesía, sino en la promesa. David no habla aquí desde la teoría, sino desde la experiencia. Él conocía bien ese valle. Lo atravesó cuando huía por su vida, cuando fue traicionado, cuando lloró en la soledad. Pero fue ahí, justo ahí, donde descubrió algo que cambiaría su fe para siempre, que no importa cuán oscuro sea el camino, si Dios está contigo, no hay por qué temer. El valle representa aquellos momentos en los que sentimos que no hay salida, cuando el miedo se asoma,
cuando la esperanza se apaga. Es fácil creer cuando todo va bien, pero es en el valle donde la fe se prueba y también donde más crece. David no dice que Dios lo evitó del valle, sino que lo acompañó dentro de él. Y eso cambia todo. Porque muchas veces pedimos a Dios que quite el dolor, que detenga la prueba, que nos saque del proceso. Pero Dios, como un buen padre, sabe que hay batallas que nos forman, que hay caminos oscuros que fortalecen nuestra confianza y revelan su poder. La clave está en estas palabras: tú estás conmigo. No estás solo. No fuiste abandonado. Aunque sientas que nadie te comprende, aunque las voces externas digan que no hay salida, la presencia de Dios camina a tu lado. Y no solo como observador, sino como guía, como refugio, como escudo. David menciona también la vara y el cayado, instrumentos del pastor que sirven para proteger, pero también para corregir. Porque en el valle, Dios no solo nos guarda del enemigo, también nos moldea. Nos enseña a depender, a escuchar, a confiar. Y después del valle, viene la mesa. Esa transición divina que transforma dolor en honra, lágrimas en aceite, escasez en banquete. Pero antes de llegar allí, es necesario cruzar por donde muchos desisten. El valle no es el final. Es solo una parte del camino. Y cuando caminas con Dios, incluso el lugar más oscuro se convierte en escenario de gloria. Porque quien camina con el pastor, nunca camina solo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este cierre del Salmo 23 no es solo una conclusión, es una coronación espiritual. Después del valle, después del miedo, después de los días oscuros, Dios no solo nos sostiene, Él nos honra, nos unge y nos lleva a morar con Él. Imagínate esa escena, rodeado por enemigos, sintiéndote débil, inseguro, y justo ahí, Dios te prepara una mesa. No un refugio oculto, sino una mesa visible, en medio del campo de batalla. Una mesa que dice: este es mío. Yo cuido de él. Yo lo sustento. Esa mesa no es apenas provisión, es honra delante de los que dudaron, es vindicación divina, es un testimonio vivo de que Dios siempre cumple lo que promete. David vivió esto. Fue perseguido, humillado, considerado enemigo. Pero en el tiempo perfecto, Dios lo exaltó. Y así también lo hará contigo. La unción con aceite, en la cultura bíblica, significaba elección, protección y consagración. Los pastores ungían las cabezas de sus ovejas para protegerlas de insectos y enfermedades invisibles. Así también Dios unge nuestra mente. Porque el mayor campo de batalla no es externo, es interno. Es allí donde el enemigo siembra miedo, duda, inseguridad. Pero el aceite de Dios, su espíritu, su palabra, su presencia, nos cubre, nos renueva, nos restaura y nos hace permanecer firmes. Y cuando vivimos bajo esa unción, el cálice no solo se llena, rebosa. Es vida abundante. No perfecta, no sin luchas, pero llena de su paz, su consuelo, su fuerza y su gozo. Porque Dios no da en medida justa, Él da en plenitud. Lo que Él vierte sobre ti no es solo para ti, es para alcanzar a otros. Tu testimonio, tu proceso, tu restauración, son vasos que Él usa para saciar también a los que están a tu alrededor. Por eso David termina con esa certeza inquebrantable: la bondad y la misericordia me seguirán. No quizá, no de vez en cuando, todos los días. Porque Dios no cambia, porque su amor no caduca, porque su promesa no falla. Y lo mejor de todo, esto no termina aquí. Habitaré en la casa del Señor por largos días. Esta vida no es todo. El final no es el valle, ni la mesa, ni el cálice rebosando. El verdadero destino es Él. Es su presencia. Es la eternidad. El Salmo 23 no es solo una oración reconfortante que recitamos en tiempos difíciles. Es una guía espiritual que nos acompaña desde el comienzo de nuestra jornada hasta el día en que estemos cara a cara con nuestro Creador. Cada versículo es una declaración de fe, una invitación a confiar en el pastor que nos conoce, nos guía, nos protege y nos sustenta. Hoy, tal vez tú también estés caminando por un valle oscuro, o esperando una mesa que aún no ha sido puesta, o preguntándote si Dios sigue a tu lado.
Pero esta palabra es para ti, sí, Él está contigo. Su bondad no se ha apartado. Su misericordia te sigue. Y hay un lugar preparado para ti, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Haz del Salmo 23 tu oración diaria. Decláralo en voz alta. Escríbelo en tu corazón. Camina con la certeza de que tu pastor nunca falla. Y si esta palabra tocó tu vida, no la guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios no lo ha dejado. Suscríbete al canal para recibir más palabras como esta. Dale like al vídeo si fue de bendición. Y déjanos tu comentario, cuéntanos, ¿qué versículo del Salmo 23 marcó tu vida hoy? Que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe todos los días de tu vida. Amén.